Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos, seguidores de su podcast Parte Médico. Hoy nosotros transmitiendo en fechas decembrinas de Caracas, Venezuela, para todas partes del mundo, Venezuela, cualquier parte del mundo que estén. Un placer tenerlos de nuevo con nosotros. Algunos anuncios habituales parroquiales que nos sigan a través de nuestras cuentas, @mundourweb, @Julio Castro M, y hoy salimos a través de YouTube, pero estamos también en Spotify, Apple Music. En cualquiera de los buscadores de ellos, en el cuadrito de búsqueda ponen Parte Médico Julio Castro y salen cada uno de nuestros capítulos. Habitualmente sale de primero el capítulo más reciente, pero como esta plataforma está diseñada para verla en cualquier momento, igual pueden ver a cualquier hora o en cualquier parte del mundo nuestras emisiones de Parte Médico que vamos a compartir con ustedes. También estas plataformas pueden compartirlo, el link que está abajo. Abajo hay un link que dice compartir. Ustedes pueden compartirlo a través de cualquiera de sus redes sociales, por WhatsApp, por mensaje de texto, por cualquier otra plataforma, email, Instagram o Twitter. Puede compartir cualquiera de nuestros contenidos con las personas que ustedes piensan que pueden ser de utilidad. Hoy vamos a tener un tema, como ya les dije, decembrino, relacionado con los accidentes que vemos y las heridas que vemos en la fecha de diciembre. Y para ello tenemos una querida invitada, la doctora Milagros Sosa. Milagros es médico traumatólogo, primera especialidad traumatología, segunda especialidad cirugía de la mano, trabaja en la Policlínica Metropolitana y tiene muchísima experiencia en este sentido. Bienvenida, Milagros, a estar con nosotros. Un placer que estés con nosotros en el podcast a través de estas plataformas modernas de YouTube. Buenos días, Julio. Buenos días a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Debo decir además que Milagros es una tremenda atleta, una atleta doctora, y no solamente vamos a tocar los temas relacionados con la parte sembrina, sino que hay unos elementos ahí relacionados con la práctica deportiva y las lesiones que vamos solamente a tocar. Milagro, bueno, siempre quizás los cirujanos de la mano y los traumatólogos son quienes más trabajan en diciembre porque tienen diferentes tipos de mecanismos. Vemos quemaduras, vemos traumas directos, la gente se cae en patines, patinetas, aunque ya la gente no patina ni monta tanta Claro, patineta y tanta bicicleta. Hay explosivos también, hay lesiones ocupacionales también en diciembre. Y ahí, claro, bueno, la gente que como yo no tiene mucha experiencia se pone a ayudar con las hallacas, se puede cortar los dedos. tal Entonces, cual. un poco, ¿qué es lo más frecuente que ven ustedes en estas fiestas? Bueno, sí, efectivamente, tal como tú lo acabas de mencionar, las lesiones por juegos pirotécnicos o explosivos son una de las lesiones más frecuentes que observamos, específicamente en las manos, el miembro superior y en su mayoría las manos son las que más se ven afectadas, y las lesiones que más frecuentemente vemos son quemaduras que pueden ser de primero, segundo o tercer grado. También encontramos heridas anfractuosas, la mayoría de ellas contaminadas porque observamos que fragmentos de las pólvoras o incluso del dispositivo pirotécnico se incrustan en la piel. Muchas veces hay también fracturas de falanges, metacarpianos. También pueden haber, en casos más graves, amputaciones parciales o totales de los dedos. Y bueno, en los casos más extremos, amputaciones completas de las manos. En cuanto a otro tipo de lesiones que no sean por fuegos artificiales, son precisamente las que ocurren accidentes domésticos durante la cocina, justamente la gente haciendo hallacas, haciendo ese tipo de jornadas, pues suelen presentar heridas simples, cortantes, y la práctica de deportes al aire libre. Sí, ciertamente hay caídas desde bicicletas, que ocurren, que producen luxaciones de articulaciones interfalángicas de los dedos o fracturas del extremo distal de radio, que es bastante común las fracturas de muñeca, porque el individuo se cae y lo primero que hace es apoyar las manos. Entonces la inercia del traumatismo pues le genera una fractura en su muñeca. Es bastante común observar esa lesión. Milagro, quizás nuestros oyentes, que es público general, esto no es para público especialista, sino para público general, explicarle un poco la importancia de la actividad de pinza y cuán importante es de la movilidad y de la funcionalidad del miembro superior, lo que corresponde a la mano y sobre todo los dedos más importantes como el pulgar y el índice. Bueno, el dedo pulgar es el dedo desde el punto de vista funcional el más importante de la mano. Le corresponde un aproximado entre 40 y 50% de la funcionalidad de la mano. La responsabilidad recae sobre el pulgar. Así que es un dedo vital para hacer la pinza pulgar índice, que es la más importante. Todas las pinzas bidigitales requieren de la participación del pulgar. De hecho, hablando del contexto de las manos traumáticas,
Se considera que una mano funcional, una mano básica, es aquella que está conformada por una muñeca estable, un pulgar móvil, pulgar sensible y un poste cubital. Los postes cubitales pueden ser cualquiera de los 4 dedos largos. No importa que esté rígido, lo importante es que el pulgar se oponga para poder hacer pinza y poder agarrar o sostener los objetos. Así que imagínense la importancia que tiene el pulgar. O sea, para que pueda formar parte de una mano básica necesitamos el pulgar, que sea móvil y que sea sensible. Y los otros 4 dedos pueden ser rígidos, no importa, pero el pulgar tiene que estar móvil y la muñeca estable. Ese es el concepto de una mano básica. Entonces, dicho esto, pues de allí podemos inferir la importancia que tiene el pulgar dentro de la función de la mano. Milagros, yendo de quizás lo más simple a lo más complejo, cuando alguien tiene un traumatismo de la mano y quizás no percibe en el primer momento que es una lesión, que puede ser una fractura de escafoides, por ejemplo, que es un hueso muy pequeñito que está allí. Okay. ¿Qué síntomas la persona puede tener cuando se cae de una bicicleta, cuando tiene un traumatismo porque se pisa la mano con una puerta de un carro, que sean persistentes, que deben acudir al médico para decir, no, tengo un traumatismo y al final puede tener una lesión ósea que sea inadvertida? Bueno, el síntoma cardinal es el dolor. Algunos huesos pequeños, en el caso que tú acabas de mencionar del escafoides, obviamente como no produce una deformidad importante porque precisamente no es un hueso largo, pero el paciente va a presentar que sí, va a notar que tiene limitación funcional para mover la muñeca, va a presentar cierto edema, cierto aumento de volumen, cierta inflamación que no mejora con los antiinflamatorios, porque el paciente siempre tiende inicialmente a tratar la lesión tomando cualquier diclofenaco, cualquier antiinflamatorio e incluso colocándose hielo. Pero él va a notar que estos síntomas no ceden con el tratamiento médico, que han pasado 2 o 3 días y persisten los síntomas. Entonces, cuando el paciente decide acudir a la emergencia o acudir a la consulta, estas lesiones, por supuesto, no responden a esa medicación, a ese manejo conservador y, bueno, requieren inmovilización o tratamiento quirúrgico. En el caso de las fracturas de muñeca, que es un hueso largo, es más dramático la sintomatología. Por supuesto, ahí sí hay deformidad, hay bastante incapacidad, bastante limitación funcional y el paciente acude más rápido. Pero cuando son huesos pequeños, como son falanges o como son huesos del carpo, la sintomatología no es tan, digamos, tan escandalosa, pues, o sea, lo que hay es dolor, pero no hay síntomas tan exacerbados como para que el paciente acuda urgente. Los huesos largos sí producen deformidad. Las luxaciones de las articulaciones interfalángicas sí producen deformidad. Esas lesiones que son evidentes, digamos, para el público en general, para un paciente que no es médico, hacen que él asista rápidamente. Pero la de los huesos cortos, la de los huesos pequeños, que no se deforman, el paciente suele tener dudas e intenta siempre tratarla por sus propios medios. Pero cuando el dolor ve que persiste y no mejora, entonces es cuando decide acudir. Mira, Milagros, en estas eras de medicina de Google, la gente tiende, no, me dio un golpe y me voy a hacer una placa. Y yo he aprendido con los cirujanos de la mano que Sí, ustedes hacen proyecciones especiales digamos, correcto. requiere una placa de muy buena calidad para ver fracturas de unos dedos tan pequeñitos que son del tamaño bastante pequeño. Háblanos un poco de eso para que la gente no se ponga a gastar dinero innecesario, sino Sí, quizás haga las sí. placas que tiene que hacer. Bueno, eso es algo que siempre le digo a mis pacientes. No pierda tiempo y dinero. Acuda primero a la consulta porque cada hueso tiene una proyección, requiere una proyección específica. Por ejemplo, los dedos, tú no los puedes ver si no es con una proyección posterior, anterior y lateral. Pero los metacarpianos, la gente cree que todo es proyección posterior, anterior y lateral. Cuando tiene una fractura o una lesión en los metacarpianos, entonces se hacen una rayos X de mano PA y lateral. Y resulta que la superposición de todos los huesos no te permite evaluar absolutamente nada. Entonces son un tiempo y un dinero perdido igual que los huesos del carpo. El escafoides, por ejemplo, exige una proyección especial que se llama proyección de escafoides, donde el paciente tiene que hacer una desviación cubital de la muñeca para que el escafoides se extienda y puedes verlo en toda su máxima expresión. La muñeca requiere también de una proyección que es posterior, anterior y lateral. Entonces, cada segmento anatómico requiere una proyección. El dedo pulgar, por ejemplo, a pesar de que los dedos largos, que son índice, medio, anular y meñique, se evalúa mediante una proyección posterior, anterior y lateral. El dedo pulgar tiene una posición dentro de la mano especial. Él está en oposición con respecto a los otros dedos. Entonces él requiere que sea evaluado de forma individual. Me pasa muchísimo, incluso en la emergencia, que los mismos adjuntos te solicitan, yo necesito, por ejemplo, un paciente con una lesión en el pulgar, entonces le mandan a hacer la proyección de la mano. Y allí no podemos evaluar el pulgar. El pulgar tiene que ser evaluado aislado, tiene que ser evaluado
con una proyección posterior, anterior y lateral, pero él solo, nunca con la mano, porque lo que te va a aparecer es una proyección oblicua que muy probablemente te exponga a que un diagnóstico se pase desapercibido. Pues las falanges requieren proyecciones laterales exclusivas. Igual me pasa con las lesiones en los niños. Las lesiones, las epifisiolistesis, que son lesiones que ocurren en la placa epifisaria de las falanges y que estas placas epifisarias están ubicadas en la base de las falanges, muchas veces no las podemos ver bien porque se requiere que los dedos sanos sean flexionados. Y entonces esto, por supuesto, exige la participación del paciente o en este caso de los padres para flexionarle los dedos sanos. Y si no haces énfasis en eso, no logras hacer el diagnóstico de la epifisiolistesis. Entonces uno tiene que estar muy encima como especialista de los radiólogos para que las proyecciones sean hechas de forma adecuada. Por eso yo le recomiendo a los pacientes que acudan previamente a la consulta con el especialista, con el cirujano de la mano, para que el cirujano de la mano lo oriente cuál es la proyección adecuada e incluso le haga seguimiento con los técnicos radiólogos para que lo hagan de la mejor manera posible y poder hacer con la mayor precisión el diagnóstico que presente. Pues. Fíjate, otra de las cosas frecuentes son las heridas con objetos cortantes, por ejemplo, que te estás cortando un pimentón haciendo las hallacas y te corta. Vale. Y una de las características que siempre me llamó la atención es la característica retráctil de los tendones, lo que eso tiene implicaciones infecciosas, pero quizás esas claves que tendría que tener la persona para saber que la herida es suficientemente importante para ir a una emergencia y qué cosas debe mirar o debe estar pendiente porque hay que evaluarlo y no crea que es una cortada simple que puede resolverse con medidas de primeros auxilios en la casa. Ese tópico es muy importante, Julio, que acabas de tocar. Es muy frecuente ver heridas pequeñas, por decirte, heridas de medio centímetro que ocurren en la cocina, accidentes domésticos, y las personas tienden a subestimar estas heridas. No, eso es una herida eso es algo tonto que me pasó en la cocina, yo me voy a poner una curita y listo. Resulta que la incidencia de infecciones de esas heridas es impresionantemente alta, porque la mano es bastante contaminado, dado que es nuestro órgano receptor de comunicación y de todo. Por supuesto, hay mucha incidencia de bacterias y esas heridas pequeñas que no son tratadas se infectan. Nosotros prácticamente nuestra recomendación es suturar todas esas heridas, aunque sean pequeñas, para cerrar esa puerta de entrada. Y aparte de eso, aparte del riesgo infeccioso es la evaluación. Por ejemplo, las heridas en el dorso de los dedos. Ahí no hay ningún elemento de protección. Ahí está la piel y debajo están los tendones extensores. Entonces, es muy fácil seccionarse los tendones extensores. Y los tendones extensores, a diferencia de los flexores, ellos no se retraen. Los flexores sí actúan como una cuerda. Tú te cortas un tendón flexor y se retrae de inmediato. E inmediatamente el paciente nota la incapacidad para flexionar el dedo. El tendón extensor no. El tendón extensor generalmente se queda en su lugar, entonces, sobre todo si son en el dorso de la falange media y la falange proximal. Entonces el paciente no sabe si se cortó el tendón. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos llega ese paciente con una heridita en el dorso, por ejemplo, de la articulación interfalángica proximal, o en el dorso de la falange media, o en el dorso de la falange proximal? Nuestra obligación es prolongar esa herida, de esa herida traumática, para cerciorarnos de que el tendón extensor está perfecto, de que está indemne, de que no sufrió ninguna lesión. Diferente es cuando la herida ocurre en el dorso de la articulación interfalángica distal, porque ahí sí el dedo, la punta del dedo se cae en flexión. Ese es el único que te produce manifestaciones evidentes. Pero cuando las heridas son en el dorso de la falange media, en el dorso de la falange proximal, incluso en el dorso de los metacarpianos, es muy probable que se haya seccionado el tendón extensor y no te das cuenta. No produce ningún síntoma importante porque además los tendones extensores son comunes. Entonces, en alguna medida, o sea, al extender un dedo, extienden los otros, pero hay que explorarla. Entonces, me pareció importante que hayas tocado ese punto, porque la gente también se confía, no, es una herida simple, es una herida pequeña, no me pasó absolutamente nada. Y, oh sorpresa, cuando la exploramos, el tendón extensor lo encontramos seccionado, al menos parcialmente. Y por supuesto lo reparamos y movilizamos al paciente porque hay que poner la mano en reposo. Esa es otra cosa importantísima, las lesiones de mano. La mayoría, si sea una contusión simple, requiere de inmovilización, porque es la única manera de obligar al paciente a tener la mano en alto y en reposo. Entonces, bueno, mezclé un tópico con otro, pero aprovecho la coletilla para mencionar el por qué y explicar por qué inmovilizamos las manos ante una contusión simple, que los pacientes nos preguntan eso con mucha frecuencia.
Milagros, ya yendo a cosas ya más complejas, y ya tú comentaste que el tema de las quemaduras y las explosiones, y sabemos que cualquier persona que tenga una explosión directa en la mano tiene que ir a una emergencia inmediatamente, pero quizás, ¿qué es lo primero que debería hacer estando allí, los primeros auxilios? Porque uno les ponen café, otros le echan gasolina, tú sabes, hay muchas cosas folclóricas ahí, que cuáles son esas cosas básicas que quien atiende debe hacerlo mientras cierra el tiempo que debe ir a una emergencia a buscar un especialista. El tema de la borra de café, aunque tú no lo creas, lo seguimos viendo. Es terrible lo que eso ocasiona, lo que nos cuesta limpiar y eliminar esas partículas, por más que le hacemos limpieza quirúrgica a los pacientes, o sea, cuesta muchísimo porque son minúsculas. Entonces, por favor, no hagan ese tema de la borra del café, simplemente traten de hacer un vendaje compresivo en la medida de lo posible con elementos estériles que tengan en la casa, si tienen alguna venda elástica, si tienen gasas que puedan colocar y hacerle una especie de taponamiento a la herida, pero jamás, jamás utilicen ese tema de la borra del café ni ningún otro elemento, ni coloquen alcohol. El alcohol tampoco se utiliza como tal como antiséptico, más bien hace un efecto irritante sobre los tejidos. Si tienen, es preferible gasas secas si no tienen solución fisiológica y vendaje blando compresivo, y eso es suficiente mientras se trasladan a la emergencia. Milagros, ¿qué debemos hacer cuando hay una situación de estas horribles que son las amputaciones? Porque hay también mucho folclore alrededor de eso. Una persona que por un accidente de trabajo, por ejemplo, pierde un dedo completo o pierde una parte de un dedo o le explota un tumbarrancho en la mano, que es lo que habitualmente vemos. Entonces hay una lesión compleja donde hay quemadura más amputación. ¿Qué deben hacer con el miembro amputado? Porque sobre esto, bueno, hay muchas Sí, cosas folclóricas. es verdad, totalmente de acuerdo contigo. Pero ciertamente lo primero es decir cuál es la indicación de reimplante, porque la gente cree que cualquier segmento amputado es reimplantable y eso no es cierto. Son muy pocos los criterios para reimplante y básicamente la indicación es toda amputación que ocurra o que sea ocasionada por un objeto cortante, o sea, por ejemplo, una guillotina, un corte neto preciso. Todo lo que sea anfractuoso, todo lo que genere desgarro, todo lo que sea producido por tracción, por aplastamiento, no es susceptible de reimplante. Entonces, primero comenzar por esa aclaratoria, porque el paciente a veces te trae un dedo, bueno, aplastado, quemado, eso es imposible. El daño endotelial de los colaterales vasculares no te permite reimplante, eso sería un fracaso intentar hacerlo. Entonces, quisiera pues aclarar cuál es el criterio de reimplante en primer lugar. Y luego, en caso de que haya el criterio, el miembro amputado debe ser trasladado envuelto en gasas húmedas con solución fisiológica en la medida de lo posible y a su vez metido en una bolsa plástica cerrada, herméticamente cerrada. Esta a su vez debe colocarse en agua con hielo. Nunca colocar hielo seco, nunca colocar alcohol, nunca colocar el segmento amputado, que lo he visto con mucha frecuencia en un frasco con hielo directamente, con el contacto directamente con hielo. Eso no se debe hacer. Entonces, repito, el segmento amputado colocado dentro de una bolsa hermética y cubierto a su vez por gasas húmedas, y esta bolsa a su vez dentro de un recipiente o de una cava con hielo y agua. Esa es la forma de trasladar los cementos amputados, esa es la forma correcta. Gracias, Milagros. Mira, sí, ahorita me acordaba algunas cosas que yo aprendí haciendo muchas guardias con traumatología. Y no son banales. Por ejemplo, la gente cuando tiene traumatismo y tiene anillos, por ejemplo, Sí, muy empieza a querer jurungarse eso y tal, y la gente no quiere perder el anillo. Y coméntanos sobre eso, que es relativamente frecuente. Inclusive la gente que hace deporte con objetos en las manos que están susceptibles de que te den un golpe, un pelotazo, un batazo, un balonazo en un dedo, se te hincha y tienes un anillo puesto y eso, digamos, complica la situación posterior. Sin duda, las lesiones por anillo, lesiones de Urbaniac, son bastante comunes, sobre todo mujeres que son las que más usan anillos. Por cierto, hace unos años me tocó atender a una niñita de 10 años con un anillo que no es frecuente ver en niñas que usen anillos, más en mujeres adultas. Esta niñita jugando fútbol se quedó anclada en la red de la arquería y por supuesto hizo un denudamiento, que es la lesión más común que observamos, que de paso el criterio es ya la amputación, no hay nada que hacer porque es como un degloving, pues se lleva toda la piel
con arterias, nervios y solamente queda la cadena digital cubierta por los tendones. Y eso fue lo que le ocurrió, pues su dedito se quedó enganchado en la red de la arquería. Entonces, en deportes, por supuesto, no se recomienda el uso de anillos porque suelen suceder este tipo de incidentes. Y en el caso de las personas comunes que usan los anillos, pues cuando tengan un accidente, tengan algún traumatismo en la mano, deben quitarse los anillos, porque la primera respuesta es una respuesta inflamatoria, donde vamos a encontrar un edema importante en los dedos y eso puede secundariamente ocasionar esta lesión de urbanidad donde el anillo no cede. No es fácil retirar muchas veces esos anillos. Ahí nosotros los cirujanos de la mano tenemos unos instrumentos que se llaman cortadores de anillos, pero muchas veces nos encontramos con anillos que son mucho más fuertes que la sierra del cortador, entonces es todo una proeza tratar de retirar el anillo. Recientemente tengo una colega anestesiólogo que sufrió esa lesión y bueno, lo que hice fue hacerle un vaciamiento del dedo con Coban durante 24 horas y después al día siguiente con las maniobras clásicas de hidratación y jabón le pude sacar el anillo, pero eso no es fácil hacerlo en la emergencia con un paciente que no te conoce, que tú le digas, mira, te voy a poner un vendaje antiedema, vas a venir mañana, el paciente pues entre la desesperación del dolor y que quizás no te tiene la confianza, pues probablemente caiga en desesperación y busque otras opciones que sean más dramáticas, pero esta experiencia me acaba de suceder este año y fue exitosa la forma como le pude retirar el anillo a esta colega. Entonces, pero no es fácil esa lesión, sobre todo porque hay anillos que son como de acero, que cuesta muchísimo quitarlos. Lo que le recomiendo, si esto sucede, es, bueno, mano en alto, acudir a la consulta del especialista cirujano de la mano, porque obviamente para esto se requiere además que bloquear el dedo, porque el paciente con dolor no se deja hacer absolutamente nada, y es lógico. Entonces uno tiene que bloquear el dedo con anestesia local infiltrativa y una vez que el dedo está dormido es que puede hacer todo el tipo de maniobras, pero es bastante frecuente y no son fáciles de tratar. Gracias, Milagros. Bueno, yo creo que fuimos por las cosas más frecuentes Sí, para lesiones realmente. que no son agradables y finalmente un comentario de prevención. Creo que debemos execrar los explosivos de nuestras celebraciones. Hay muchísimas formas de celebrar Totalmente, que no sea utilizando totalmente. explosivos ni utilizando pólvora que genera, como ya vimos, unos mecanismos muy traumáticos. Gracias, Milagros, por estar con nosotros. Amigo, Gracias, Julio, por la invitación y bueno, fue un placer haber compartido con tu audiencia estos tópicos que fueron bastante variados. Pensé que solo íbamos a hablar de los explosivos, pero bueno, estuvo interesante que tocáramos varios puntos. gracias, Milagros. Amigos, un Siempre un placer placer. estar con ustedes. Solo me queda recordarles nuestras señas, @mundourweb, Julio Castro M. Recordarles que de lunes a viernes en 99.9 FM Marisabel Párraga hace briefing o hace pequeños entrevistas sobre toda la programación de Mundo UR que hay a su disposición. Un placer estar con ustedes. Sigan disfrutando de su fiesta, háganlo con seguridad y nos vemos la próxima semana. Un abrazo.